son las 9:23 y vamos a hablar de un tema muy sensible que se mantiene en el tapete de manera bien permanente. No ha cambiado mucho la cosa. Se ha avanzado, pero poco. Mire, el último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que las opciones que tienen las personas con problemas de movilidad en el transporte público son bastante complejas. Acá en nuestro país, fundamentalmente, Metro viene a ser la gran chance para tener una oferta de transporte más segura, más grata, más posible para las personas con algún grado de discapacidad. Pero no pasa lo mismo en los buses. Este estudio se hizo en varias capitales en nuestra región. Queremos hablar de esto con Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Matías, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Gonzalo, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, Matías, cuéntanos un poquito en qué consiste este estudio. Entiendo que se visitaron ciudades importantes de nuestra región para ver cómo es la experiencia de una persona con algún grado de discapacidad en la oferta de transporte público, ¿no? Claro, bueno, este estudio es un estudio internacional que consideró algunas ciudades de Colombia y particularmente Santiago y todo lo que es el Transantiago en nuestro país. Ya. Transporte que de alguna u otra manera es un poco más inclusivo que el sistema anterior que teníamos, pero tiene todavía bastantes fallas. Ahora, vamos hacia esas fallas. En el inicio del Transantiago, una de las grandes promesas era que los buses iban a tener un equipamiento bastante más cómodo, más apto para las personas con dificultades de desplazamiento, especialmente con espacios especiales para, por ejemplo, incorporar una silla de rueda, con rampas de acceso, con la posibilidad de los buses de inclinarse para que pudieran subir con facilidad. ¿Eso se está respetando? ¿Ha funcionado bien? ¿No ha funcionado bien? Bueno, desde el Transantiago hemos tenido poco a poco mayor accesibilidad al transporte público. Luego, en el año 2011, se dicta un decreto que transforma o que busca transformar el transporte público de todo nuestro país en algo más inclusivo de lo que era. Sin embargo, tenemos problemas en varias dimensiones todavía. En la infraestructura vial, en los paraderos también. Los buses en sí mismos sí reúnen las condiciones de accesibilidad porque cuentan con espacios para sillas de rueda, cuentan con asientos reservados para personas con discapacidad, pero encontramos problemas en los operadores de los buses y encontramos problemas en quienes también son pasajeros de los buses porque no hay una cultura inclusiva. Los espacios que están para las sillas de rueda, por ejemplo, son ocupados por otro tipo de pasajeros o son ocupados con carga de pasajeros, ¿cierto? Con cargas que llevan pasajeros que van a hacer compras, etc. ¿Esto pasa de manera frecuente? De manera frecuente. ¿No se respeta el asiento exclusivo para la persona con discapacidad? No se respeta mucho el asiento que es reservado para personas con discapacidad, ni tampoco el espacio que está para los usuarios de silla de ruedas, donde debería existir un asiento, un cinturón, por ejemplo, de 3 puntas, un apoyacabeza, lo que generalmente está ocupado por cargamento, ¿cierto? Y también a veces está destruido o está en mal estado. Es un poco lo mismo que nos ha pasado con, por ejemplo, los estacionamientos para personas con discapacidad, que muchas veces se utilizan por otras personas, a pesar del paso del tiempo y los años. Aquí tenemos un problema cultural que es grande, que va más allá de los bemoles que tenga un sistema de transporte. Estamos hablando de nosotros mismos, de nuestra cultura, del respeto. ¿Eso escapa a un sistema de transporte? Sí, la verdad es que escapa a un sistema de transporte. Yo te puedo decir, por ejemplo, que los buses cuando llegan, los buses nuevos cuando llegan, por ejemplo, traen señalizaciones o información por voz. ¿Ya? Traen una serie de dispositivos de accesibilidad, pero que luego los van desconectando. ¿Por ¿ya? qué? Porque quizás al conductor le molestan, porque quizás no se le hacen las mantenciones debidas y dejan de funcionar. Por lo tanto, se compra un equipamiento, una infraestructura que finalmente no cumple su propósito, su objetivo, por un tema cultural. Ahora, todavía, por ejemplo, tenemos dificultades en los paraderos, ¿cierto?, que no están conectados con rutas accesibles. Por ejemplo, tenemos paraderos que pueden estar a la altura de la subida de un bus, pero para llegar a ese paradero de buses tenemos una serie de obstáculos que no permiten que las personas con discapacidad, usuarias de silla de rueda o con discapacidad sensorial, por ejemplo, puedan llegar a subir al bus. Y por otro lado, también nos encontramos con los famosos torniquetes.
cómo una persona que está en silla de ruedas sube al bus y pasa un torniquete, o en el paradero, ¿cómo pasa un torniquete? Es imposible. Matías, en tu caso, tú tienes dificultades visuales. Así es. Según entiendo, en este estudio se demuestra que uno de los grandes problemas de nuestro sistema de transporte es que de los visitados, de los chequeados por este estudio, es en el que se hacen más transbordos. Así o sea, te es. tienes que cambiar muchas veces en el viaje. ¿Cómo es la experiencia, por ejemplo, para ti en ese sentido? O sea, no es solamente una odisea, pueden ser 3 odiseas para llegar a destino. Claro que sí. La verdad es que una de las grandes fallas que tiene nuestro sistema de transporte aquí en la región metropolitana es que hay que realizar varios transbordos, ¿ya? En otras regiones no tenemos ese problema, pero tenemos buses que no son accesibles, todos con peldaños, donde es imposible que una persona con discapacidad física pueda subir al bus, ¿ya? Y en este sentido, el hecho de tener que realizar transbordo significa mayor tiempo para las personas con discapacidad de traslado, y también significa tener que pasar distintos obstáculos constantemente. El torniquete, buscar el timbre, ¿cierto?, para poder bajarse, el estar seguro de dónde te estás bajando, porque los buses no tienen señales audibles para que las personas con discapacidad visual como yo, por ejemplo, sepamos en qué parada estamos o a qué parada vamos a llegar. Y cuando existe un cambio de ruta del bus, como ha sucedido constantemente en este último tiempo, también uno tiende a desorientarse en el espacio. Y luego buscar las estaciones de metro, el acceso, buscar dónde está el torniquete y llegar, ¿cierto?, a donde está el vagón de metro y tratar de poder subir y de poder estar ahí lo más cómodo, entre comillas, posible. Es bastante complicado para una persona con discapacidad. ¿El metro es mejor catalogado por el estudio? Sí. ¿Está mejor que los buses? El metro está mejor catalogado, tanto por el estudio como también por las propias personas con discapacidad, porque es más seguro, es más accesible, a pesar de que todavía existen elementos que faltan en cuanto a cultura. Sí existe personal de servicio al cliente que está capacitado para poder apoyar a personas con discapacidad en los trayectos, ¿ya? Ocurren situaciones bastante, a veces, chistosas para uno como persona con discapacidad dentro del lugar, pero existe una mayor conciencia y mayores herramientas para... Cosas chistosas como que... Me ha tocado muchas veces que guardias me han querido prácticamente que subir en brazo al metro, a pesar de que yo, gracias a Dios, camino, ¿cierto? Y cuando uno se sube al metro, a pesar de que se quiere bajar en la siguiente estación, el guardia hace que la gente se ponga de pie para darme el asiento, en consecuencia que a veces estar sentado cuando el metro está lleno es más complicado para bajarse que estar de pie cerca de la puerta. O sea, falta ahí bastante capacitación. Exacto. Conocimiento, ¿verdad? Saber cómo atender caso a caso, de acuerdo a cada necesidad física, cuál debe ser la reacción de esas personas. Pero al menos en el metro ustedes notan que hay, una preparación mejor. Sí, por supuesto. Ya. En los buses cero. Muy poco. En los buses, yo creo que los operadores de buses no tienen capacitación de atención a público y menos de atención a público en situación de discapacidad. Existe siempre una buena voluntad, además muchos conductores de los buses están ahí prácticamente que encasillados en su cabina donde conducen y no tienen mucha posibilidad de moverse. En otros países, cuando una persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas se va a subir al bus, es el conductor del bus el que se baja, pone la rampa, sube la silla, acomoda a la persona con discapacidad a donde está el cinturón de seguridad y luego va a tomar la máquina para conducirla. Aquí en Chile eso no ocurre. Son los propios pasajeros los que apoyan a la persona con discapacidad cuando existe la voluntad y a veces la misma persona con discapacidad la que por sus propios medios tiene que tratar de subirse al bus. ¿Cuáles son los principales objetivos que ustedes con este estudio pondrían nuevamente sobre el tema de discusión ante la autoridad encargada del transporte? ¿Cuáles son las urgencias? Bueno, nosotros sabemos que hoy día el Ministerio de Transporte está trabajando en conjunto con SENADI para mejorar el transporte público. Lo que nosotros queremos es que estas mejoras no solamente sean en Santiago, como te decía, tenemos regiones y también provincias aquí dentro de la propia región metropolitana donde tenemos un transporte público que es inutilizable por las personas con discapacidad, ¿ya? De cualquier tipo. Claro, que te obliga de partida a no andar solo.
O, tienes que depender de alguien. O a gastar más. Claro. Usar un transporte público que sea más caro, por ejemplo, como taxi u otros. Entonces, lo que nosotros buscamos es generar conciencia tanto en los pasajeros como en quienes están, ¿cierto?, en el entorno del transporte público, a través de campañas que vamos a empezar a realizar de concientización a los pasajeros, donde las mismas personas con discapacidad vamos a salir a generar conciencia, a comentar cuáles son nuestras necesidades de apoyo al momento de trasladarnos, cómo nos pueden ayudar y de qué manera el transporte puede ser más inclusivo y amigable para todos. Sí. Lo otro que te quería preguntar tiene relación con lo que hemos vivido en los últimos meses acá en el país, porque sin perjuicio de que hay muchas demandas que mucha gente comparte, ¿no? Las mejoras que esta sociedad necesita y, en fin, también las protestas han significado un deterioro justamente en mucho de lo que estamos hablando, un retroceso también. Accesos, aceras, paraderos, bueno, lo que pasó con el metro, el porcentaje de metro disponible estuvo muy limitado por harto tiempo. Afortunadamente se ha hecho esfuerzos por poder echarlo a andar lo antes posible. Pero de todas maneras vamos a tener que esperar prácticamente un año para que esté toda la red 100% operativa. Claro. La verdad es que las situaciones de violencia que malamente han acompañado a las demandas ciudadanas y a las protestas legítimas de las personas han generado que muchas personas con discapacidad hayan tenido una merma significativa en su calidad de vida. Muchos de nosotros tenemos que aprender un trayecto de memoria para trasladarnos, ¿ya? Por el hecho de no poder ver, por ejemplo. Y eso significa que cuando el mobiliario público se deteriora, se destruye, uno ya pierde la ruta y tiene que empezar a buscar una nueva ruta. Y eso, para algunas personas, puede demorar semanas o meses de acostumbramiento para poder trasladarse con autonomía. Es decir, de esta manera se han generado muchas complicaciones para que las personas con discapacidad, por ejemplo, vayan a sus lugares de estudio o vayan a trabajar. Y ha significado que muchos han tenido que dejar de trabajar o dejar de hacer sus actividades comunes porque no pueden desplazarse con la autonomía y la seguridad que nosotros, las personas con discapacidad, necesitamos. Sí. Bueno, uno de los temas también ahí pendientes de resolución, no solamente acá en Santiago, sino que también, como tú muy bien decías, en otras ciudades del país que también han visto este efecto que tiene un impacto que, claro, que muchas veces no sopesamos, a quienes no nos cuesta nada vivir el día a día, pero que a personas como tú, por supuesto que se les pone la cuesta arriba y que es impactante, les puede tardar semanas o meses en volver a aprender un camino, ni más ni menos. Así es. Muchísimas gracias por venir, Matías Poblete, esta mañana al canal 24 Horas. Gracias a ustedes por la invitación y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Igualmente. Buen día y felicidades pues, Gracias. en estas fechas. Bien, vamos a ir a otro tema. Otra cara del calor no es tan positiva. Bueno, la verdad es que el calor solamente gusta a los veranistas, ¿no? Pero tiene muchas complicaciones, no solamente la incomodidad, sino que el impacto que esto está teniendo en la sequía, en las condiciones, por ejemplo, de los trabajos, especialmente aquellos más expuestos como el agro. Fíjense ustedes que acá en la metropolitana, en San Pedro, esto está en Melipilla, la contratación de personal para esta temporada va a caer en un